este caso las mujeres, es que lo que sí que creo que está muy trabajado de manera muy acertada es precisamente estas mujeres viriles que en el caso falangista son los mandos, son las jefas, que pueden permitirse transgredir los modelos de género, ¿no? Esto aquello tan famoso de Marielín Barrachina, del modelo falangista de mujer es diferente de la mujer, bueno, ¿no? Lo del modelo falangista de mujer, si es más reciente. Sí, la idea de mujer falangista no es la idea de mujer franquista. Sí, o algo así como que una cosa era lo que ellas decían y otra cosa es lo que ellas hacían, ¿no? Eso está muy bien estudiado. En Valencia, por ejemplo, Toni Morán tiene trabajos muy interesantes, ¿no? En el que él diagnostica y narra momentos en los que mandos de la sección femenina mujeres eran capaces realmente de oponerse, ¿no? a hombres, y de manera muy reciente, también con cultura visual, está estudiada por María Rosón, es una historiadora del arte que ha retomado tesis que yo creo que ya estaban bien trabajadas y que eran conocidas, pero ella le ha metido el plus muy bonito de análisis visual. Ella analiza, por ejemplo, las fotografías. Entonces ella dice, estas mujeres estaban arremangadas. Claro, estaban arremangadas en una disposición de trabajo, ¿no? Las cosas que, ¿no? detrás tenían estantería con no sé qué, ¿no? O sea, es decir, esa disposición. Con lo cual, sí, yo creo que son modelos de mujeres viriles, en ese sentido, que están bien diagnosticadas. Lo que a mí me interesa y tiene que ver, no sé, me lo has planteado tú lo de las mujeres educadoras, ¿verdad? Lo que a mí me interesa es cuando no solamente podemos hablar de estas mujeres viriles en los mandos que se pueden permitir, como digo, esa transgresión, en el sentido de que pueden no estar casadas, o bueno, ser viudas, pero o viajan, ocupan esos espacios políticos. Lo que me interesa es cuando también podemos, tal vez, eso es lo tentativo, ver una cierta virilización en estas mujeres que no viajan y que no ocupan espacios políticos y que no son solteras, sino que están casadas, son amas de casa y que tienen que ejercer todas estas cuestiones de manera viril. Es decir, lo que me interesaría, porque creo que es más interesante y está menos estudiado, es si también podemos entender una virilización del modelo tradicional de mujer, no solamente los mandos, dispuestas a trabajar siendo solteras y viajando a Alemania, sino una mujer que está aprendiendo a ser madre, ¿no? Como nos corrobora, perdón, no me queda con tu nombre. Vale, que nos corrobora David, ¿no? En el que hay de tienes que educar en el orden, en la sobriedad, ¿no? Incluso en los consultorios sentimentales, que me ha parecido muy interesante, los consejos que dan para tonterías del tipo, pues es que me gusta no sé quién, pero es que también, ¿no? Es una resolución de problemas amorosos, de consultorio amoroso en clave virilizada. Todo eso lo tienes que hacer sin ser una ñoña. Y te estoy contestando a una cosa que me estás contando de que te gusta Pepito y ha venido 4 veces a rondarte a tu casa. Y entonces, ese tipo de... Es decir, ¿hasta qué punto eso, que da más juego, se puede interpretar también como una virilización? Sin denostar lo de las grandes mujeres viriles, simplemente porque eso está muy estudiado y me parece muy interesante. Por retomar un poco la idea de cómo funciona, ¿no? También está muy trabajada, está basada en los trabajos de Miren Yona, la pasionaria, otra gran mujer viril, ¿no? Y su evolución, cómo se van explotando diferentes imágenes de pasionaria, desde la mujer del pueblo, la madre doliente, etcétera, y es una mujer viril, ¿no? Un apunte muy interesante que has planteado es que en realidad la posibilidad de ejercer un modelo virilizado de mujer obviamente no tiene nada que ver con la igualdad, ¿no? Y eso es lo interesante, cuando aún así seguimos en un modelo tradicional de género y hay una diferenciación de esferas y seguimos hablando obviamente de un régimen en que las mujeres perdieron derechos jurídicos de manera abrumadora y en ese sentido muy patriarcal y demás, como se quiera llamar, la virilización, por eso planteé al principio, pero esto sigue estando dentro de lo tentativo, una de las ventajas de virilidad o afeminamiento, que tú también lo has dicho, es que se establece en términos de hombre a hombre. Claro, no es lo diferente, es lo distorsionado. Por eso permite, yo creo, que encajar a los sujetos sexuados mejor, porque es como que estamos hablando de otra cosa. Por eso encaja muy bien también los regímenes coloniales, ¿no? Es eso, aquello tan famoso del bengalí afeminado y el inglés viril, ¿no? Es esta idea de que cuando el género se utiliza de manera relacional, no solamente es importante los hombres y mujeres, sino que es casi más importante
un modelo, claro, los iguales, porque ahí ves ese elemento de distorsión. Entonces, como, digamos que la guerra está en otro lugar, tú puedes colar de manera virilizada a un mando de la sección femenina, pero puedes colar a una ama de casa a la que se está diciendo, oye, no seas tan ñoña, ¿no? Aunque me estés contando tus cosas amorosas, pero sin ñoñerías, que eres falangista, sin repipismos, ¿no? No lo sé, pero por ahí. Lo que me planteabas, en realidad no tengo respuesta, sino un apunte que me cojo interesante, ¿no? Porque casi lo planteas como una hipótesis, ¿no? Si en determinados colectivos, barrios mineros, barrios marineros, a lo mejor este discurso se utilizó, ¿no? Me has planteado como una posible forma de reconversión, reeducación, socialización. Pues sería muy interesante. En lo que yo he estudiado hace muchos años, con lo cual lo voy a hablar un poco de memoria y luego también contestando a Daniel lo del el racionalismo y demás, lo hablo un poco de memoria, con lo cual a lo mejor me equivoco, pero sí creo que en estos planes urbanísticos y en los diseños, ¿no? Por lo menos también en el caso de Madrid, está ya las ciudades satélites, hay todo este discurso muy anticasticista, así de convertir estos barrios en algo muy poco castizo. Son suburbiales, tienen que estar lejos porque son obreros y se pueden politizar o están ya politizados, pero que es un modelo diferente, ¿no? Este rollo, también el higienismo, ¿no? De barrios con salud, con diversión, con esas zonas verdes, que no haya ese peligro de casticizarse, ¿no? Porque lo castizo es madriguera, que de hecho es una de las cosas, ¿no? Las que ahora creo que Foxar, es literalmente es una madriguera donde todo es voluptuoso, es ardiente, es aguardientoso, es flamencoide. Eso no todos los suburbios tienen que ser así, ¿no? Con lo cual, sí, seguro. Y bueno, pues muy interesante, ¿no? Que lo estés trabajando en barrios específicamente marineros y demás. No te puedo dar más respuesta más que eso, pues interesantísimo y me encantará leer lo que hagas, ¿no? Sobre estos barrios concretos. Me paso a lo que ha comentado Daniel, también de memoria, sí, pues es verdad, es otra de las grandes contradicciones. Lo racional es muy racional, es muy de líneas rectas y, claro, ellos en este momento sí que hay discursos, creo recordar, muy contundentes de que el racionalismo, aparte de extranjeros, que además eso es liberal, lo que sí que hay es una vinculación con lo clásico muy claro, ¿no? En el caso, yo creo que el primer franquismo, el gran clasicista, que no es el caso de Madrid, es Villanueva, ¿no? Es el neoclasicista. Entonces, sí, pues efectivamente una contradicción más, ¿no? No todas las líneas rectas, según de dónde vengan, eres capaz de verlas, ¿no? Que sean absolutamente rectas. Y luego en la Sierra del Guadarrama veis líneas rectas aunque no haya ninguna, ¿no? Pero bueno, estas permeabilidades. Y me quedo con una idea muy interesante, que es la última que has dado como apunte. Pues la verdad es que no la había planteado en estos términos, y da mucho juego, es efectivamente cómo de inviable terminan siendo estas cosas, porque hay un empuje, ¿no? de lo popular. Por ahí está, por ejemplo, haciendo cosas interesantísimas César Rina, con la religiosidad popular y demás, ¿no? Y él lo interpreta en clave, también muy en diálogo con la antropología, la fuerza que tiene en un momento dado incluso la comunidad, como en determinados sitios no puedes imponer oficialidad, porque entre el oficial y la fuerza de la comunidad es más fuerte, ¿no? Claro, esto puede ser a veces también igual de terrible, ¿no? Esa fuerza de la comunidad que está por encima de lo jurídico, pero me parece interesantísimo, efectivamente, cómo el peso de la cultura popular probablemente sea uno de los empujes que hace que estos discursos de año cero, también trazados con Escuadra y Cartabón, pues tengan continuamente que renegociarse. No solamente que haya una renegociación ya en lo oficial, que yo es lo que he planteado, sino que incluso en el terreno. Así que, pues sí, muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que ya te hemos hecho trabajar bastante, ¿no? Tanto durante la presentación como después en el debate. Gracias a las aportaciones de todas y de todos, y yo creo que podemos despedirte con un segundo aplauso. Me despido dando también las gracias por la invitación, por la oportunidad que me habéis dado de estar aquí, por todas las aportaciones y las preguntas y la paciencia en mi hora expositiva, ¿no? Que me he pasado un poco, así que muchísimas gracias.